mucho cariño, con mucho aprecio. Mi nombre es Carlos Andrés Marriaga Acevedo, vengo del municipio de Turbana, Bolívar. Vengo a interpretar esta canción que se llama Cristo no tiene manos, una canción hermosísima que me gusta muchísimo, con todo el cariño para ustedes. Estábamos divagando en lo superficial, sin entrega al trabajo ni a lo esencial. A lo lejos estaba un viejo crucifijo, cubierto de polvo y de olvido. De repente me mira y me guiña un ojo y me invita a dejarlo todo e ir con él. Una mirada que llena de ternura y me invita a dejarlo todo e ir con él. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante su canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. Y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. El camino no es fácil, se hace largo ya. Entre flor y espiga se de caminar para darle a más gente un bello final de alegría y de gozo en la eternidad. Cristo no tiene manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. Manos y pide las tuyas. Cristo no tiene voz que cante tu canción. Cristo no tiene pies para caminar el mundo y pide colaboración. Bienvenidos todos ustedes a este programa, a nuestro programa Jesús Evangelio, un programa católico que tiene como intención reflexionar sobre el Evangelio, pensar sobre el Evangelio de cada domingo, ese Evangelio que nos propone la Iglesia, ese Evangelio que hace parte de la liturgia y que es un alimento y un remedio espiritual que domingo con domingo nos va enriqueciendo y nos va permitiendo ser mejores cristianos. Y para esta ocasión nos acompaña David Salazar. David, bienvenido. Qué gusto saludarlos. Gracias, Brian, por la invitación y poder dialogar, como lo decías, darnos cuenta de ese mensaje que tiene el Señor. Cada que nos acercamos a la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de ese mensaje
tan actual para cada uno de nosotros. Y es algo sorprendente ver cómo la palabra de Dios nos podemos acercar a un texto varias veces y siempre nos va a decir algo nuevo. Entonces es ver en la palabra de Dios ese aliciente para seguir adelante. Ante todo, tener en cuenta esto, la novedad del Evangelio, el Evangelio que nunca envejece. Aquí, David, solemos, cada vez que entrevistamos a una persona, pues pedirle que nos comente un poco sobre su vida, sobre, pues en el caso de usted que es un vocacionado, de su experiencia vocacional, su proceso de formación, de dónde viene, porque a mí me resulta muy curioso cuántas personas hemos entrevistado aquí que han sido llamados a la vocación, al sacerdocio, tienen una historia distinta y es muy bonito cómo el Señor se vale de muchos medios para llamar. Entonces, qué bueno que nos compartiera a mí, a los televidentes, un poco sobre todo su vida, su experiencia vocacional, sobre su formación. Claro que sí, Brian. Pues como ya lo decías, mi nombre es David Andrés Salazar Ríos, soy del municipio del Peñol. Y muy cierto lo de las experiencias vocacionales. Muchas veces pensamos que Dios llama a través de cosas extraordinarias, como cosas extrafalarias tal vez, y no, es darnos cuenta también en la pequeñez, en la humildad. Dios se basa de muchos medios para acercarnos a Él, para darnos a conocer su llamado. Pues en mi caso, recuerdo que me gradué en el 2015, ya hace bastante. Igual como cualquier joven hice mi bachillerato. Sí veía lo del sacerdocio, lo del camino del seminario, pues sí me llamaba la atención, pero no era algo con lo cual pues como que yo me identificara plenamente. Ya estuve 2 años en mi casa trabajando con mi papá y por alguna razón pues sentía como más fuerte el llamado. Tengo 2 primos que son sacerdotes, entonces casualmente una vez uno de ellos pues estábamos hablando y le comenté que quería ingresar al seminario y pues claro, me dijo que claro, que él me apoyaba. Ellos pertenecen para la diócesis de Girardot en Cundinamarca. Entonces hice mi proceso, pues fui a la última convivencia. Aunque era pues muy poco conocido, recuerdo que Monseñor Julio pues me aprobó para allá, pero pues me dio física mamitis, el estar tan lejos de mi casa, era la primera vez que me apartaba de ellos, entonces no, me regresé y ya en el 2009 hice mi proceso como aspirante en el Seminario Diocesano Nuestra Señora, bajo para ese entonces el padre John Freddy Giraldo era quien acompañaba la pastoral vocacional. Ya en el 2010 ingresé al Seminario Diocesano Nuestra Señora de Marinilla y pues hice toda la filosofía en Marinilla. Luego pasé a Cristo Sacerdote, estuve en el año de formación pastoral, me correspondió el primer semestre en el Carmen de Atrato, Chocó, y el segundo en la Curia Diocesana. Bueno, ya este año terminé, por gracia de Dios, terminé mis estudios. Ahora estoy nombrado para acá, para la Catedral de San Nicolás en Río Negro. Y también pues es una experiencia totalmente nueva. Todo, aunque tantas cosas que van pasando en este proceso que es largo para la formación sacerdotal, pues uno se va dando cuenta que todo, cierto, se reduce al acompañamiento de Dios siempre a la vida de uno, en todos los momentos. Qué bonito es darnos cuenta de ese Dios misericordioso, de ese Dios amoroso, y se refleja en todo lo que hacemos, en el estudio, se refleja en la vida comunitaria, en la vida pastoral, y a pesar de nuestras dificultades, pues uno siempre ve el acompañamiento de Dios en nuestra vida. Entonces, claro, Dios se vale de muchos medios, la familia, familiares, como sea, pero lo importante es nosotros como abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón y escuchar la voz de Dios. Y esto en todos los aspectos de la vida, en el caso de David, en el caso mío, el de tantos que
le dicen sí al Señor, pues en miras a un sacerdocio, pero usted, el que está en la casa, usted, la que se dedica al hogar, usted el que trabaja en una empresa, usted la que vende café, usted, desde donde estén, estar atentos a la voz del Señor. ¿Qué quiere el Señor de mí? Es una pregunta fundamental que a lo mejor nunca nos hemos hecho, y es: el Señor, ¿qué quiere de mí? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Dónde está mi realización humana? Eso es fundamental, y hacerlo todo para el Señor, todo entregado para el Señor, y que sea el Señor pues el que vaya llevando la rienda de nuestra vida. Vamos entonces, David, a entrar en materia. Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Yo le pediría a usted que por favor la dirigiera, para que el Santo Espíritu nos asista y permita que usted, yo, los televidentes puedan introducirse en el misterio del Señor, en el misterio de la palabra. Claro que sí, y vamos a pedir la presencia del Santo Espíritu, de ese Espíritu de Dios, que aquel mismo que acompañaba, que dirigía a aquellos hombres que plasmaron la palabra divina en estas letras. Pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes, amables televidentes, para que allá en su casa también sentamos la presencia de Dios en este preciso momento. El que transforma todo, el que renueva todo, que toque nuestros corazones, que toque nuestras mentes, que toque nuestro intelecto, para que comprendamos cuán es la grandeza de su palabra. Que el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón y nos dé la gracia, nos dé la audacia exacta para interpretar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que así, como pedíamos al inicio y nos dábamos cuenta de que la palabra de Dios nos dice algo nuevo cada vez, que sea el Espíritu Santo quien en este momento dirija todo aquello que debemos decir, acompañe nuestra lengua, acompañe todos nuestros músculos, para que, movidos por su gracia, podamos interpretar lo que Él nos quiere decir, lo que nosotros necesitamos, aquella ayuda, aquel alimento que tanto necesitamos. Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones, muévete en nuestra mente para ser más dóciles a ti. Toca todo cuanto somos y tenemos, porque necesitamos de ti. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Entonces nos propone la liturgia para el tercer domingo de Adviento, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 al 6. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Tricónide, y Lisanio, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces comprendemos, pues en este Evangelio, inicia comentándonos una serie de datos históricos que más que acontecimientos los tenemos que ver es como un acompañamiento que hacen a aquel relato que se continúa narrando en el texto. Entonces no nos podemos acercar a la palabra de Dios entonces para comprobar, ¿cierto?, qué tan verídicos son estos acontecimientos. Tal vez con unos nos demos cuenta de que sí son reales, otros los pone el escritor sagrado simplemente para como adentrarnos en el contexto de aquel pasaje. Pero pues me llama como la atención, es como la segunda parte, y es darnos cuenta de aquello que estaba haciendo Juan Bautista. Entonces escuchamos cómo recorría toda la comarca. Nosotros muchas veces escuchamos la palabra de Dios, venimos a la Eucaristía, vamos a grupos de oración, participamos de diferentes
procesos de evangelización, y todo eso es muy bonito y todo eso es muy, muy beneficioso para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro crecer espiritual. Pero hay algo todavía aún más importante, y es el conocer la palabra de Dios, pero transmitirla. Juan, si hubiera conocido a Jesús, si se hubiera dado cuenta que él era quien estaba antecediendo al Rey de Reyes, y si hubiera quedado callado, pues tal vez no hubiera tenido sentido su misión. El sentido de su misión está en cuanto va y le pregona a todos sus colegas, a todos los habitantes de aquella comarca, que está por venir el Rey de los judíos. Entonces también nosotros, queridos hermanos, queridos televidentes, estamos llamados, además de escuchar la palabra de Dios, además de ir, de participar de ella, pues estamos llamados a ofrecérsela a los demás. ¿Cuántas veces nos quejamos porque en nuestra familia nuestros hijos no quieren ir a misa? Porque nuestros niños quieren vivir pegados de los medios de comunicación, y los invitamos a la Eucaristía y no van. Entonces, ¿hasta qué punto, queridos padres de familia, estamos dándoles a conocer el sentido, el verdadero sentido de la palabra de Dios? Y es algo fundamental mostrar el sentido positivo de Dios. ¿Cuántas veces reducimos la palabra de Dios? No, que es que si no rezamos nos va a castigar Dios, que es que si no vamos a misa nos va a pasar esto y esto malo. No, tenemos que hacer que la palabra de Dios se muestre atractiva. Si Juan Bautista empieza a predicar y a decirles, si ustedes no se convierten, se los va a llevar el chucho, o si ustedes no escuchan la palabra de Dios, esto malo les va a pasar. Él muestra cómo va a venir el Rey de los judíos y lo que va a ofrecer, la salvación. Si nosotros les ofrecemos a nuestros hermanos la salvación, les mostramos que a través del acercamiento a Jesús podemos encontrar nuevos caminos en la vida, podemos encontrar nuevos horizontes, pues nos vamos a dar cuenta de qué bonita es la palabra de Dios. No podemos quedarnos simplemente en que es muy bonita, en que nos salva. No, tenemos que mostrarles a los demás que nos da, es un aliciente, es un motor que empuja nuestra vida a actuar de una manera determinada. Y qué bueno que ahorita que hablábamos de esos datos históricos, empecemos a comprender que el Señor se introdujo en la historia, pero no nos quedemos con un Cristo histórico del que tanto se habla muy a menudo. O sea, es olvidarnos de esta parte divina del Señor, que era muy humano en lo nuestro y muy divino en lo de Él. O sea, el Señor se introduce en la historia, pero para darle un nuevo sentido a la historia. Entonces ya el tiempo cuantitativo, que nunca nos alcanza para nada, nosotros nunca el tiempo cuantitativo nos da para realizar todo. No tengo tiempo, tengo que llegar tarde. El Señor viene y lo hace cualitativo, o sea, el tiempo deja de ser de minutos y se convierte en un tiempo de salvación. El Señor le va a dar un nuevo sentido a toda la historia, y la historia por eso va a tomar ese matiz de vida, ese matiz de redención, ese matiz de conversión, y por eso nosotros a lo largo del tiempo vamos introduciendo esos momentos tan fundamentales del Señor. Por ejemplo, el bautizo del Señor, por ejemplo, la natividad a la que nos estamos preparando ahora en el tiempo de Adviento, por ejemplo, la Semana Mayor, todos los momentos esenciales del Señor, las solemnidades, las estamos recordando porque es hacer memoria de ese tiempo cualitativo, de ese tiempo de valores, de ese tiempo de conversión, de ese tiempo de transformación que el Señor va haciendo en nosotros. Y el Señor nos permite que nos preparemos para esos momentos tan esenciales. Por eso la importancia del tiempo de Adviento. Qué bueno, David, que usted nos hablara un poco sobre el Adviento, en qué consiste el Adviento, por qué este momento tan fundamental para la Iglesia. Claro que sí, Brian. Quisiera retomar algo y ya le respondo a la inquietud. Y muy bonito, me parece muy acertado lo que dices del tiempo de salvación. Porque suele ocurrir entre las personas que, claro, es que la iglesia está
está predicando que el Señor está por venir hace ya 2018 años y nada que llega, ¿cierto? Claro, si nosotros, como lo explicabas, si nosotros vemos ese tiempo así cuantitativo, no, pues esto echémonos a dormir porque no tiene sentido, pero tenemos que ver en ese tiempo, ya lo decías, ese tiempo de salvación, es un momento, tenemos que ver, es una oportunidad, más que una falla que parece que no va a llegar aquello de lo cual tanto se ha hablado, no, es más bien una oportunidad para seguirnos acercando a aquel que nos llamó. Y con lo del tiempo del Adviento, claro, ya tan cerca, tan próxima la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, claro, es un tiempo donde nos preparamos para vivir con plenitud el nacimiento de nuestro Salvador, así como nos disponemos para un evento social, para una fiesta, para una celebración, pues también la Iglesia, pues como tan bien preparada, exige de cada uno de nosotros, de cada uno de sus fieles, poder llegar a esta solemnidad, llegar a este acontecimiento salvífico de una manera bien preparados, de una manera que estamos bien dispuestos. Y no se trata simplemente de prender unas luces en nuestra casa, de adornarla, tantas cosas que nos ofrece el comercio hoy en día. No, se trata también de nosotros preparar nuestro corazón. ¿Y cómo podemos preparar nuestro corazón? Dándonos cuenta de que aún en tantas cosas bonitas que hay en estos momentos, que las fiestas, los dulces, las novenas, todas esas cosas muy bonitas, por cierto, que nos estamos preparando para ellas, pero también hay cosas fundamentales como el acercarnos a través del sacramento de la reconciliación, vivir plenamente la Eucaristía. ¿Cuántas veces la misa, por ejemplo, de la Navidad, de la Natividad del Señor, es de las que menos vivimos y participamos activamente? Porque estamos pensando en la fiesta o porque algunos ya están tomando licor, entonces menos que la van. Entonces debemos prepararnos para vivir ese acontecimiento, pero no solo quedarnos en la preparación, es vivir también el acontecimiento. Claro, podemos hacer un Adviento muy bonito, podemos celebrar la Eucaristía, nuestra corona de Adviento, todo muy bien preparado, pero el momento de la fiesta como tal, pues se nos vuelve un descontrol. Entonces, claro, el prepararnos, el disponernos, pero el celebrar también la Navidad. Entonces, qué rico que este tiempo, que así como reflexionábamos en ese tiempo salvífico, es un tiempo de gracia en el cual el Señor nos permite volver nuestra mirada a Él, volver, a pesar de tantas cosas que pueden desviar nuestra mirada, pues el Señor se hace pequeño, no para no nublar tantas cosas, sino que nuestra mirada se encamine exactamente a Él. Y que tiene por demás una característica muy bonita ese tiempo, y es el de la esperanza, que se une muy bien a la reflexión del Evangelio que hemos hecho, el tiempo cuantitativo, el tiempo cualitativo. O sea, la esperanza es la que nos permite no desfallecer y creer profundamente en que el Señor vendrá. La esperanza no es sentarnos en una sala de espera en la que nunca nos dan la cita, muy por el contrario, es hacer ese futuro esperado hoy. O sea, la esperanza nos acerca al reino de Dios para allá. No es a ver cuándo llegará, no es creer que ya el Señor está aquí. La esperanza lo que hace es actualizarnos el misterio futuro. Es una cualidad muy bonita de la esperanza. Por eso no está mal utilizado el término de la esperanza cuando dicen, no, pues tenga esperanza que algún día le pasará. No, la esperanza es del ya, que todo ocurre ya. Por eso es un don que el Señor nos da para confirmar nuestra fe y para confirmar que los misterios se efectúan en el ahora. Hay un poeta que dice que la esperanza es la hermanita menor que va tomando de la mano a las hermanas mayores, a la fe y a la caridad. Y tiene mucho sentido, no se puede entender una fe sin esperanza, porque la fe es ver, contemplar espiritualmente lo que no se ve físicamente, eso solo se logra con esperanza. Y la caridad, yo soy caritativo porque tengo la esperanza de ese reino prometido por el Señor. Y es entonces una nota característica del Adviento, la esperanza de que el Señor viene, de que el Dios humanado, un término tan bonito que utiliza la novena,
yo creo que es los términos más hermosos que tiene la novena de Aguinaldos que escribió sobre Ignacia. Dios humanado, un Dios que se hace hombre, un Dios que está tan con nosotros en la humanidad, menos en el pecado, pero que siente lo que sentimos nosotros. Y por eso hay que conmemorar con mucho fervor la Navidad, con mucho fervor. David nos hacía mucha mención sobre esto, sobre el fervor navideño. O sea, es que la Navidad hoy por hoy es más Navidad de Pastor López que del Señor que viene, que no está mal, porque inclusive el ambiente navideño, hay que decirlo, es muy bonito. Sí, completamente. O sea, que desde los primeros días de noviembre ya se introduce la Navidad y es muy bonito. Pero no es accidental, o sea, eso se añade, pero lo fundamental es el misterio y hay que celebrarlo con toda fe porque es una festividad de la cabeza y lo que festeja la cabeza lo celebra todo el cuerpo, que es la iglesia. Por eso es muy importante que estemos unidos en ese misterio de la Navidad. ¿Por qué es tan importante la Navidad para nosotros los cristianos, David? Brian, pues quisiera responderle con lo que termina el Evangelio y dice, y todos verán la salvación de Dios, porque a través de la Navidad, pues claro, el tener a nuestro Rey, el tener a nuestro Supremo Pastor ya con nosotros, un Dios que se hace humano, un Dios que a través de la humildad, o por medio de la humildad mejor, viene hasta cada uno de nosotros. Entonces claro, es un acontecimiento que desborda cualquier intelecto, hasta los mismos discípulos, hasta aquellos mismos pastores, aquellos mismos reyes, no han comprendido cómo el Dios, cómo aquel ser supremo se va a hacer semejante a nosotros. Entonces, beneficios muchísimos, ¿cierto? El sentirnos acompañados por Dios. ¿Cuántas veces, Dios, por qué me has abandonado? Y no nos hemos dado cuenta o no nos hemos percatado de que Dios se hizo igual a nosotros, sus padecimientos, sus sufrimientos, lo hizo por estar en plena comunión con nosotros. La capacidad de bendecirnos, los mismos sacramentos, podríamos decirlo, que parten de aquel abajamiento de Dios. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no me confieso porque con un sacerdote que es pecador igual que uno? ¿Cierto? ¿Qué tal que nos confesáramos con ángeles? No nos comprendían. Y ese abajamiento y esa humildad, ese del tú a tú, es debido al mismo Jesús que se hace hombre con nosotros. Entonces, claro, le debemos todo cuanto somos y tenemos. Y a través de diferentes acontecimientos, como ya lo hacías mención ahora, la iglesia va celebrando ese proceso en el cual Dios se va encontrando, se va dando a conocer en medio de nosotros. Así como hemos leído en los diferentes textos evangélicos cómo Dios va creciendo en gracia y santidad, pues también nosotros estamos llamados a ir creciendo, a ir abandonándonos en Él. Entonces, claro, el mejor regalo o el mejor resultado de Dios, de la Navidad para nosotros, es encontrar la salvación, ya no en cosas etéreas, ya no en cosas como superfluas, no, es Dios, es ver a Dios en nuestros hermanos, es ver a Dios en uno semejante igual que nosotros. Y yo creo que esa es la mayor osadía del Señor. Y por eso, como decía David, surge impensable, nuestro intelecto no es capaz de reconocerlo y las religiones en general no, porque comúnmente el Dios de todas las religiones es un Dios tan distante que poco tiene que ver con nosotros, casi como que Dios crease el mundo y nada que ver con nosotros, Él por allá y yo por acá. Con el Señor no. El Dios de nuestra fe se hace humano y nos empieza a dar ejemplos de cómo alcanzar la salvación. Con su vida nos va trazando el camino y ya eso es mucho. O sea, es que no hay que buscar más camino, ya el Señor nos dio el camino para llegar a Él y nos lo fue enseñando desde el momento de la encarnación. Por eso tal vez lo que diré es algo muy reforzado, pero para mí el Señor, la redención la hace en dos momentos. O sea, con el hecho de que el Señor se hubiese encarnado, ya nos había redimido en cierta medida, porque es que tome nuestra humanidad ya nos estaba divinizando. Entonces, para mí no es que hayan dos redenciones, sino que son dos momentos de la redención que se unen, uno a precio de un infante y otro a precio de una cruz.
Pero el Señor, cuando se encarna, ya nos estaba dando mucho. Y es muy bonito porque en la iglesia todo es nacimiento. Confesarse es el nacimiento de la gracia, el bautizo es el nacimiento de ser hijos de Dios, el matrimonio es el nacimiento de la familia en el nombre del Señor, el sacerdocio es el nacimiento de la consagración. Todo en la vida es un nacimiento, todos los sacramentos son nacimientos. La unción de los enfermos es un nacimiento, la salud o un nacimiento al reino de los cielos. El Señor imprime en todo nacimiento. Lo que pasa es que hay un fenómeno, y es que nosotros estamos más pendientes de la Pascua. Entonces, en todo vemos Pascua, pues la Pascua de la pasión, de la resurrección. Pero aquí también hay una Pascua, que es el paso del Dios distante al Dios cercano. Por eso la invitación es a que estemos muy introducidos en este misterio de la Navidad, que lo vivamos espiritualmente, que la novena, que es un don que tenemos nosotros los latinoamericanos, que es un don que tiene Colombia, que es una forma de piedad muy bonita llegar al Señor, pues que la interioricemos y que la vivamos de verdad, que la vivamos con toda entrega, que la vivamos con toda fe, que no tengamos reparo en que estos días son unos días de entrega total al Señor, de reflexión espiritual total en el Señor, de adherirnos al Señor y dejar que el Señor nazca en nosotros, que el mejor pesebre de esta Navidad sea nuestro corazón. David, entonces, ya para ir cerrando, ya se nos ha agotado el tiempo, pues agradecerle a usted muchísimo por acompañarnos. Yo sé que este espacio que usted saca pues es fruto de su esfuerzo y que tanto los televidentes como a mí nos hace mucho bien. Dios le pague infinitamente, y ustedes pues los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias, David. Con mucho gusto, Brian. Y quisiera, pues así como una recomendación final, qué rico que hoy que iniciamos a las novenas en honor de ese nacimiento, pues también lo hagamos con plena conciencia. Es un momento en el cual podemos ver muchas cosas, ¿cierto? Es un momento espiritual, pero también el congregarnos en familia, el compartir como amigos. Entonces, qué rico que lo hagamos con toda alegría, con toda naturalidad. Y también les agradezco a todos ustedes, a los televidentes, para que, ¿cierto? La invitación es para que nos acerquemos cada vez más a la palabra de Dios y comprendamos todas las grandezas que Dios tiene por medio de ella. Todo su amor, deja que todo renueva. La siguiente canción va como titulada No vayas triste en soledad. Iglesia soy y tú también, en el bautismo renacimos a una vida sin al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste y soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste y soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor